Hola, profe. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Así como venimos remándola, así que eh, venimos bastante bien. Yo pensé que iba a ser peor, venimos bastante bien. ¿Y su ayudante de cátedra que no se lo escucha? No sé quién es mi ayudante. Ah, la perra. Es la ayudante de cátedra, perdón. La ayudante. Es la. Hasta recién ladraba. Ahora que me escuchó que hablé de la perra, levantó las orejas, así que no hablemos fuerte por las dudas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esperamos unos minutitos más porque hay gente que está ingresando todavía, ¿sí? Porque son re puntuales en líneas generales, así que más o menos entre 35 y 36 estamos comenzando. No es lo mismo que si estuviéramos en clase, ¿no? Que uno va llegando así medio a los premios, todos. Estaríamos escondidos fumando en el baño en este momento. Claro, 2 minutos más en el bar. O sea, estas son opciones. Ni pensar los que están saliendo del trabajo y llegan corriendo tomando 2 colectivos, digo, porque esto también se da. O a veces los que vienen viajando, a veces no lo ha visto a Matías cuando viene en el auto escuchando la clase por Zoom. No. Yo justo acabo de llegar encima, de pedo. Si no iba a estar en el auto. Viene en el auto escuchándome, qué terrible. Mire que es aburrido eso. Bueno, ¿cómo andan? ¿Ya terminando con todo esta semana? Va, una semana más quedan todavía. Algunas cosas sí, otras por ahí no sabemos. Está por caer el trabajo de Jakubowicz y yo no sé a los demás, pero a mí me tiene el corazón en un puño. Ah, y el mío no, que les voy a dar, ese no les da miedo. Profesora, honestamente, usted es divina. ¿No conoce a Jakubowicz? No, o sea, no es por nada, pero de verdad. Pero no, O sea, asusta es el fantasma más. del viejo Marley, le faltan las cadenas. Nah, pero asusta más de lo que parece. No creo que sea tan así. Bueno, no lo conozco mucho, pero digo. A ver, nos está diciendo que nos vamos, por más que aprobemos todo, nos recibimos de acá 2 o 3 años para aprobar la materia de él. No, o sea, chistes aparte, ya aclaró que en diciembre no nos presentemos. O sea, Claro, tenemos todas las materias aprobadas, del 4 al 10, de todos los colores, el número que más te guste, pero la materia de él dentro de 2 o 3 años. Mínimo, por abajo de las patas. Está bien, habrá que ver si están así, si ustedes se presentaran en, no sé, si en vez de diciembre, en marzo, porque por ahí por la bibliografía, no creo que les diga nada, digo. Me parece que lo dice y hay un mito. Tendrían que preguntarle al resto de los compañeros para ver cómo lo han pasado. Yo no, la verdad no puedo opinar porque nunca tomé examen con él, así que no tengo registro. no, igual de hecho le digo que ya desde el vamos un profesor le diga no se presente en diciembre desalienta un poco. O sea, Está bien, pero por la acción, no por la actitud. O sea, yo entiendo que tiene mucha lectura, qué sé yo, qué sé cuánto, pero... vos la nombraste. Vos nombraste a la perra. Ahí está. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Es media patotera, se pelea con todos los perros que pasan. Abril. Vení acá, vení acá.
Sin ladrar, ¿eh? Basta, 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 sin ladrar. Listo, listo. Basta. Bueno. Vamos a comenzar. Esta reunión está siendo grabada. Bueno, hay alguien que está peor que yo, que está martillando. Buenas noches. En algún lugar están peor que yo. Yo no soy. No, por eso. En alguna, yo tengo a la perra, así que no puedo decir nada. Bien incorporada. Bueno, la idea es que hoy empecemos a trabajar. Yo les había dicho la otra vez que, como me pasa siempre, empiezo con una cosa y termino modificándola. Y dentro de la modificación me pareció importante, ya que habíamos visto la Revolución Mexicana, trabajar con el concepto de oligarquía, ¿sí? Desde lo político. Por ahí para poder ir entendiendo el resto de los procesos, ¿no? Entonces la idea es trabajar con el periodo 1880-1930, que es como el primer bloque, con el concepto de oligarquía. Y con el concepto de oligarquía diferente al concepto que ustedes conocen de la oligarquía de los griegos, ¿sí? Es un régimen oligárquico, es diferente. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos que era esto de ser conservador y liberal en lo económico? Bueno, la idea es que vamos a trabajar con un texto que después les voy a pasar y unos videitos también para que tengan como para ir revisando. Y quería ver si puedo compartir pantalla. Solo el texto después se los doy, es más largo el PowerPoint porque es una especie de resumen de algunos textos, pero mi idea es... ¿dónde está? Que podamos trabajar con estos conceptos. Bueno, por lo visto, ustedes no ven, ¿no? No, porque dice que está en pausa. Entonces, no ven. Vamos a ver si esto es como me pasó las otras veces, de tener muchas cosas abiertas en el escritorio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si ahora puedo compartir, que baje un par de cosas. No. No lo ven ustedes, no me deja compartir. A ver, ¿qué más le pasa? A ver ahora. Ahí sí, ¿no? Ahora sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve. Tengo problemitas, evidentemente, cuando está muy llena la memoria, o sea, la pantalla, no sé cómo llamarlo, pero el escritorio. Bueno, la idea es que trabajemos con este concepto del Estado oligárquico como una categoría política y la vamos a trabajar también como una categoría económica, ¿no? Para poder entenderlo. Y en principio, algunos elementos de distintos tipos de conceptualizaciones. Después igual las charlamos. En principio, hay algunos autores que establecen que la oligarquía no es una clase social. Establecen que es una categoría política y que es una forma de dominación. Y vamos a ver que esto está muy relacionado con una concentración de poder en manos de unos pocos. En líneas generales son los terratenientes, latifundistas, en líneas generales, ¿no? Y que como es una forma de organización, dicen, no es una clase. Esto para tener en cuenta esto de lo relacionado con familias, ¿sí? Con determinadas cuestiones en el ejercicio de la dominación. Yo esto después se los paso.
Solo era para darle algunas líneas y después charlamos. En América Latina este es el periodo que se da entre 1880 y 1930, que en realidad va a ser diferente según las características de cada uno. Y hay como una doble dominación, una es hacia el Estado Nacional y otra es hacia las zonas locales, ¿no? De alguna manera hay un ordenamiento jerárquico que esto permite, a partir de la Constitución, por ejemplo, porque tienen constituciones, se vayan estableciendo esta idea de una organización burocrática, ¿sí? Con clientelas y con un mecanismo de sostenimiento. La idea es terminar con el sistema que habíamos visto antes, después de las revoluciones, todo este gobiernos de caudillos y de qué manera se va organizando esta clase oligárquica. Nada, después se los paso. Esta idea es que hay una descentralización, hay centrales de poder, hay un poder centralizado, hay primacía o no de un poder u otro, y en Bolivia, por ejemplo, se va a dar en realidad entre el desplazamiento de la capital, al punto que en 1899 se pasa, ¿sí? La capital de Sucre a La Paz. Y después, ustedes vieron que teóricamente tiene una capital administrativa y una capital política, Bolivia. Esto para tener alguna idea. El tema de la ideología. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de que siga? Sí, sí. Porque decía que estaban descentralizados, con el poder descentralizado, y acto seguido que era un poder centralizado. ¿No? ¿Se puede dar de las dos formas? Exactamente. Ah, ok. Creo que es desde esta diapo, ¿no? Este tema de... Sí. Hay una gran descentralización en los poderes locales y regionales, y esto tiene que ver en algunos países, ¿sí? En el caso de Colombia, Ecuador y Perú hay una característica en la producción, que tienen una producción en la costa y otra en la montaña. Entonces, hace diferente al concepto que tenemos nosotros desde Buenos Aires, ¿no? Donde todo pasaba por un solo puerto y era agroexportador. Acá al existir una característica minera y una característica agroexportadora, se dan las dos cuestiones, ¿no? Por eso en algunos lugares es centralizado y en otros descentralizado en cada uno de los países. La ideología es el positivismo, ahora lo vamos a ver. Y la verdad que voy a dejar de compartir para charlarlo directamente, después se los paso. Porque me parece que yo tenía pensado esto y después como lo recambié. ¿Qué concepto tienen ustedes sobre oligarquía? ¿Se acuerdan del concepto griego de oligarquía? Que lo deben haber visto. Sí, o sea, cuando uno habla de oligarquía está pensando justamente lo que usted dijo, o sea, personas de gran poder político y económico principalmente. ¿Se acuerdan que Aristóteles establecía que la oligarquía era el poder de la aristocracia? Sí. O sea, la deformación del poder de la aristocracia, ¿no? Sí. De alguna manera. Este concepto de oligarquía no es el mismo. Por eso les digo, no es un concepto de clase, sino que es un concepto político. Y este concepto político, porque acá no lo puse en las diapositivas, por eso lo charlamos ahora, está unido a un modelo económico, ¿sí? El modelo económico es agro-minero exportador. Para nosotros es agroexportador en la Argentina, pero en América Latina es agro-minero exportador, ¿sí? Nosotros por ahí no estamos acostumbrados porque nosotros no utilizamos el tema de la minería, pero si pensamos en... 5 litros de nafta en ir y venir a los Emilianos. Rodri, el micrófono. Digo, se entiende esto, ¿no? La idea es que la minería va a ser fundamental en este momento. Por lo tanto, el modelo sería agro-minero exportador. Agroganadero, agroexportador, que puede ser tanto ganado como agricultura. Pero en América Latina el tema de la minería es como muy fuerte. Si uno piensa en este modelo... ¿Yo puedo hacer una consulta con respecto a esto?
Sí, Lo habíamos visto en otra materia, no me acuerdo ahora en cuál, los chicos por ahí me van a saber decir. O se van a hablas más acordar. fuerte, que no te escucho. Perdóname, Ernesto, ¿podés hablar un poquito más cerca del micrófono porque no escucho? Ya está. Ahora, ahí sí. Ay, sí, gracias. Dale. Ahí vamos. Nosotros habíamos visto en una de las materias que justamente el tema este de América Latina, con el tema de las exportaciones de Estados Unidos, con el tema de la banana, de la fruta, que prácticamente en los estados de América Latina, en algunos países prácticamente de América Latina, sobre todo en Centroamérica, ellos era prácticamente como que controlaban todo, o sea, no solamente la parte comercial, sino también la parte política, porque obviamente ponían a títeres que les hacían la vista gorda a todos los chanchullos que hacían ellos, ¿no? Esta introducción va a esto. Cuando hablamos de oligarquías en esos países, ¿estamos hablando de toda gente corrupta que atiende esos tipos de comercios? ¿O ya hay una clase oligárquica como la de acá, que era los terratenientes, etcétera, etcétera? Bien, en realidad la oligarquía, insisto en esto, no es como concepto de clase, ¿sí? Podemos hablar cuando hablamos de clase, hablamos por ahí de la clase aristocrática, una clase alta que es latifundista, y también cuando hablo de la oligarquía latifundista no es lo mismo pensar en la llanura pampeana que pensar en Guatemala. Digo, lo que yo tengo como concepto de latifundio es exactamente igual, porque o sea, aunque sean comparativamente pocas hectáreas en Guatemala, si son muchas para el territorio existente, es un latifundio, ¿se entiende esto? Una de las cuestiones que nos pasa a los argentinos cuando estudiamos Latinoamérica es esto de las dimensiones, excepto que nos comparemos con Brasil, con Venezuela, el resto nos parece todo que es muy chiquito, pero eso no significa que un latifundio pueda ser es proporcional a la cantidad, ¿sí?, de territorio productivo, en principio. Por un lado. Por otro, la oligarquía no significa que sea necesariamente corrupta. Digo, no lo estoy categorizando así, es una forma de gobierno que está establecida en un sector determinado económico. Y por esto, dejé de pasar las diapositivas porque me parece que es importante retomar en lo económico la división internacional del trabajo. O sea, se va a marcar ya después de la segunda revolución industrial una división internacional donde nosotros somos productores de materia prima, pura y exclusivamente, y Europa es el que importa la materia prima para después exportar productos elaborados. Ya más cercano a 1910 es Estados Unidos el que también posiciona además de Europa. En el caso de América del Sur, en líneas generales, tiene mayor relación con Inglaterra o con Gran Bretaña, y en el caso de Centroamérica, mayor relación directa económica con los Estados Unidos. Son como lugares estratégicos y de geopolítica. Entonces, dentro de esta división internacional del trabajo, cada uno de los países va a ser productor de algo, en líneas generales. En algunos casos nos va a pasar que vamos a tener producción minera y producción cafetalera, por ejemplo. O puede haber minería y puede haber, como en Venezuela, minería y además puede haber cacao o tabaco. Digo, hay determinadas posibilidades porque tienen diversidad geográfica y diversidad climática. Insisto en esto, los argentinos, desde nuestra historia, nos cuesta pensarlo porque para nosotros todo el modelo es especialmente ganadero, después va a venir la agricultura, ¿no? Pero en realidad nuestro principal modelo va a ser al principio la exportación de ganado, por el tema primero del cuero y después del ganado, con los frigoríficos y toda una industrialización que por ahí no son necesarias en otros países en América, ¿no? Así que bueno, por un lado esto, siguiendo lo que decía Ernesto, es real que en Centroamérica, yo creo que en algún momento les dije que la United Fruit Company era prácticamente una política de enclave, o sea, era dueño de todos los territorios como había sido la forestal en la Argentina, para tener más o menos una idea.
Pero volviendo a lo que estábamos viendo es este sistema de Estado oligárquico, porque así lo llaman los autores, es porque este Estado oligárquico es como una forma política de construir el Estado. No es la oligarquía como clase. ¿Se entiende la diferencia de lo que estoy planteando? Como Profe, forma de gobierno, sí. disculpe, ¿estaría mal decir entonces que la oligarquía es un modelo de práctica política llevado a cabo por un cierto sector de la sociedad privilegiado? O sea, hay cierto sector de la sociedad que contiene el poder económico y el poder político, y la oligarquía es la forma en que llevan a cabo sus políticas, o sea, cómo ellos ven el Estado y cómo proyectan a partir de eso. ¿Estaría mal decir eso entonces? No, no está mal, pero se da en América Latina en este periodo. Si yo el concepto de oligarquía lo uso en otro lugar, tiene otra significatividad. Por eso digo, este Estado oligárquico se da entre 1880 y 1930, en algunos lugares se extiende un poco más, en otros se extiende un poco menos. O sea, el Estado oligárquico, para decirlo de alguna manera, en México termina en 1910, ¿no? Con la caída de Porfirio Díaz, ¿sí? Y a partir de ahí la reforma de Madero es para tener un tipo de gobierno diferente. En la Argentina es hasta 1930, o sea, tenemos hasta los gobiernos de Irigoyen, pero así todo, Irigoyen, Alén y Irigoyen, existe un gobierno oligárquico que es el que todo el tiempo lo está cercenando, que le termina haciendo el golpe de Estado, ¿no? Porque esto también tiene que ver, ¿no? Entonces son como, por eso me parece, Tomás, que está bien lo que decís en función de una forma de organizar un Estado que está puesto sobre una forma económica que es liberal, aunque parezca mentira, pero es liberal como libre mercado de producción de materia prima, pero libre mercado. No es el libre mercado de hoy. Por eso a veces hay términos, por eso me parecía retomar esto, hay términos que son en determinada etapa histórica tienen un significado y en otra etapa histórica tienen otro. Esto que yo le decía no es una clase social, aunque nosotros en lo coloquial hablamos de la oligarquía como una clase social, ¿no? Cuando alguien le dice a otro oligarca se lo está diciendo como clase social. Bueno, es otra manera de pensarlo en otro tiempo. No sé, durante el peronismo se utiliza la palabra oligarquía para hablar de un sector, pero no de un modelo político, sino de una clase social. ¿Se entiende esto? O sea, en cada etapa va a ser diferente. Y insisto, en América Latina es diferente al resto, ¿sí? Por la organización de los estados, por la manera que se estructuran dentro de esta posibilidad de la división internacional del trabajo. Igual acá, disculpe, sí. Digo, acá en Argentina esa oligarquía es la que arranca en 1830 con Rosa, cuando se empiezan a hacer las campañas y se van distribuyendo a los cuñados, a los amigos, a los primos. Ahí vemos a los Sanchorena, a los Álvarez, hay un montón de apellidos que son después lo que terminan siendo para la década del 80 el presidente, como Roca, Selman y demás, ¿no? Tiene que ver desde ahí, desde el reparto, de que arrancan con la campaña del desierto, después luego la conquista del desierto, y cómo se van apoderando sin pagar ni siquiera tierra, digamos, ¿no? Porque en realidad está perfecto lo que decís, Ariel, son como dos etapas. La de la campaña, donde en realidad lo hace Buenos Aires y no el Estado argentino, digo, esta es la diferencia. Entonces, con la llegada de la campaña al desierto, ya estamos con un Estado, con un ejército nacional. O sea, este Estado oligárquico está unido para poder pensarlo de alguna manera, tierras, Estado, población, pero además tienen un ejército y una organización, ¿sí? En el caso de la campaña de Rosas, después tienen que, durante la campaña al desierto, los Sanchorena, los Menéndez Betti, tienen que terminar negociando con la campaña al desierto. Digo, porque ustedes saben que al principio le iban dando la tierra a los generales, coroneles. De hecho, todo el sur de la provincia de Buenos Aires tiene nombre de militares, que por supuesto le quedó el nombre del pueblo, porque la tierra se la sacaron. Después se la repartieron, ¿sí?
este sector oligárquico que manejaba la economía. Entonces, la oligarquía para nosotros es una clase social en la Argentina, más cercano a eso, pero tiene que ver con un modelo político, una forma de hacer política, donde se da, entre las características, un sector que gobierna que pertenece a un sector pequeño, porque es minoritario. Si fuera mayoritario no podía ser una oligarquía, entonces es minoritario, que es latifundista en líneas generales, que además pertenece a las familias consideradas históricas, ¿sí? Como las que forman parte del ser nacional, para decirlo de alguna manera, son aquellas que llevaron adelante el Estado-Nación, que tienen una ideología similar al cientificismo que habíamos visto dentro de los mexicanos y que acá es el darwinismo social, y es Spencer y es Sarmiento, ¿no? Esta idea de hay una clase superior que es la europea, porque acá es volver a la etapa de la conquista, si quieren de alguna manera. El superior es el europeo, y el que es inferior va a ser el mestizo y va a ser el indio, y ni pensar el negro, ¿no? O sea, como si volviera a repensarme en la etapa de la colonia. Lo que pasa que muchos de estos señores son también de origen, algunos tienen origen de algún mestizo, digo, son americanos, pero sin embargo se encierran para parecer que son una, por ejemplo, como dice Cristian, José Ingeniero, digo, hay toda una ideología de pararse, ¿sí?, en un sector superior al resto, y en esta superioridad son los que se dedican a tener organizada la vida de su familia de determinada manera. Por ejemplo, todas estas familias tienen un abogado, un militar, un sacerdote, digo, es el poder político, además de ser estancieros, económico, un tema de lo social, y además tener un peso muy grande con la iglesia, en líneas generales. Nos pasa en Argentina, no nos va a pasar de la misma manera en México, ¿sí?, donde la revolución de 1910 va a ir en contra de esto. En 1910 llegarían hasta Madero en hacer la primera, el final de este sistema de oligarquía política, porque se acuerdan que Madero era un abogado, era de los sectores privilegiados, para decirlo de alguna manera. Y además este gobierno y este sector, para decirlo de alguna manera, como clase, tiene una relación directa con el capital extranjero. O sea, su dinero o su posesión es la tierra, o es las minas, o es el ganado, pero lo importante es su relación con el mercado externo, por lo tanto tiene una relación directa con las empresas extranjeras, porque no hacen las negociaciones vía Estado, sino que lo hacen en forma particulares, de alguna manera. ¿Cuál es el estilo de vida de estos sectores para ponerlos en algún lugar? Y es el sector que se considera, además de superior, que vive como en Europa. Y es el periodo donde toda América Latina tiene que transformarse como estructura edilicia. Vieron lo que vimos en México en el videíto, pasa lo mismo en la Argentina, hay que parecerse a Europa. Y en especial Inglaterra y Francia, ¿no? O sea, España es como de segunda. Entonces todo tiene que ser francés o inglés o británico, y en algunas cuestiones culturales algo de italiano algún tema de recuperar autores italianos, pero no mucho más que eso, ¿no? Lo más importante es lo francés. De hecho, casi todos hablan en francés y han vivido en Europa y han estudiado en Europa. Ustedes recuerden que Porfirio Díaz se iba a vivir, una parte vivía en México y el resto la pasaba en Europa, ¿sí? Y sus hijas, porque tenía hijas mujeres, iban a Europa y él quería casarla con algún príncipe, porque la idea era que eso era una manera de tener una pureza de un sector. ¿Cuándo va a cambiar esto, aunque les parezca mentira? A partir de los años 40,
cuando las clases estas económicas aparezca la industrialización, aparecen los inmigrantes que tienen dinero. Y es donde se generan los matrimonios, en línea general, entre las mujeres pertenecientes a este sector, ¿sí? Y los nuevos ricos, que van a ser aquellos que no tienen apellidos ilustres, pero que tienen dinero. Entonces compran dinero por apellidos. Digo, esto va a pasar en toda América Latina. Hoy, lo que serían los sectores más altos en toda América Latina no son de los originarios. Digo, están más relacionados con la industrialización, con los capitales y la globalización, ¿no? Esto es a partir de la industrialización. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, yo le quería, no sé si dale, Carlos. Una de los principales, sí. Digamos, desde esas épocas hasta casi entrada a la democracia fue la familia Martínez de Oz. El último fue José María Alfredo Martínez de Oz, ministro de Economía del proceso. Igual sigue estando la familia Martínez de Oz, ¿eh? Sí, es una de las familias... Sí. No, pero además es una de las familias que negocia con... ¿Cómo se llama la empresa Black? La que tiene los capitales de la deuda externa. No me sale el nombre, pero bueno, ustedes me entienden. Vieron que nosotros, como debemos la deuda externa, siempre hay los que llamamos los fondos buitres. Una es Mary Lynch, la otra no me acuerdo cómo se llama. Black Brother o Black Brother, bueno, la verdad que no me acuerdo, pero digo, son abogados o Lehman Brothers. ¿Cómo? Lehman Brothers. No. BlackRock, me parece, no sé, es uno de los que tiene parte de nuestra deuda. O sea, que compran estos que se llamaban fondos buitres. Bueno, ellos siguen perteneciendo a eso, los Martínez de Oz, como siguen perteneciendo los Menéndez Betty, como los Menéndez Brown. Lo que pasa es que después sus apellidos se fueron cambiando y aparecen mezclados, ¿sí? Digo, esto, ahí está, BlackRock, gracias Leandro, no me salía el nombre. Digo, suelen aparecer ahora mezclados. Si uno piensa en algunos ministros del gobierno anterior, tenían apellidos que pertenecían a esos sectores y otro apellido no. Sí, Cristian, ¿por qué no hablas? ¿Qué escribiste? ¿No tenés micrófono? No sé si me escuchaste. Porque dice un poco más atrás en el tiempo, se ve el desprecio por España, los pueblos originarios negros, la justificación... está sin micrófono, ok. La justificación de la edil blanca claramente en conflictos... bueno, es esto. Es la idea de la superioridad blanca y que además de ser blanca, tenía que pertenecer a determinado sector. Una de las cuestiones que se establecían eran muy rígida la sociedad en ese momento, ¿no? Heredaba el hermano mayor, era la ley del mayorazgo, en líneas generales, como se hacía en España. Las mujeres solo eran para el matrimonio, en líneas generales, y tenían que ser preparadas para ello, para seguir perteneciendo a esa sociedad. Si a alguno le interesa, es maravilloso ver en el diario, en la Argentina, en el diario La Nación, el diario de la prensa de esa época, leer los avisos de casamiento. La cantidad de apellidos que aparecen en cada una de esas personas es impresionante, ¿no? Porque el apellido significaba el linaje. Como no teníamos la posibilidad de tener duque o conde, el apellido, tener 4 apellidos era suficiente, o más que suficiente. De hecho, ustedes fíjense que la Argentina es uno de los poquitos países en América Latina que usamos un solo apellido. O sea que el segundo apellido hay que pedirlo para ponerlo, y en el resto de América, igual que en España, se usan 2. O sea, se lo ponen directamente. En la Argentina uno tiene que pedir, no sé ahora, pero históricamente había que pedir el apellido de la madre para que pudieran ponerlo. Si no, nosotros nos manejamos con un apellido. Bueno, esto también es diferente al resto de América. El resto de América, todos tienen 2 apellidos. Acá, bueno, solo la clase más alta tenía 2 o 4 apellidos. ¿Sí? Porque, les digo por eso, si alguien quiere ver alguna vez, entrar en los recortes de esos diarios, es maravilloso ver cuánta gente tiene nombre de calle.
¿no? Porque a mí lo que me impresionaba es porque la mayoría son las calles. Entonces, todo lo que es Barrio Norte, los nombres de las calles de Barrio Norte están en los apellidos de esta gente de la misma manera que están en el cementerio de la Recoleta. Cuando uno va, Bueno, los apellidos de las en La tumbas... Nación, ¿no? En La Nación... Es un diario, digamos, de ahí, es típico de la... Y la prensa también. De La prensa de Gainza Paz, después cambió, pero en un momento la prensa de los Gainza Paz, que era como un gran apellido, también. Bien, esto para ver alguna cosa. Bueno, en lo económico les decía que eran liberales, y también eran liberales en el darwinismo social. O sea, es una política liberal, o sea, es una ideología liberal. Esto de sobrevive el más fuerte, de qué manera hay algunos sectores que son inferiores y otros superiores. Digo, esto está también determinado desde ahí. Yo hice un punteo como para pensar algunas cosas. El tema es cómo juega en esto la primera aparición de las clases medias, porque paralelamente a esta organización del Estado, 1880, 1930, aparecen sectores medios. ¿Quiénes son estos sectores medios? En líneas generales, son aquellos sectores urbanos o que se han venido del campo a la ciudad y que empiezan a trabajar en los servicios. Entonces, van a trabajar, que pudieron acceder a algún tipo de educación, entonces van a trabajar en el banco, en el correo, van a trabajar en los ferrocarriles, van a ser maquinistas, más que obreros. Esta idea de se necesita una burocracia para que funcione un Estado. El que va a trabajar llevando los documentos del puerto, el que trabaja, o sea, toda la creación de el andamiaje de un Estado-nación. ¿Sí? Es ahí donde van a aparecer estas clases medias. Y estas clases medias estudian en líneas generales son hijos de comerciantes, ¿sí? Urbanos que logran ir a la universidad o que logran ir a la educación secundaria. La educación secundaria era prácticamente de élite, ¿no? Porque en realidad la educación secundaria, alguien se recibía como, en vez de perito mercantil, en un momento se llamaba tenedor de libros para poder trabajar en un banco, ¿sí? O técnicos, entonces había escuelas técnicas que se dedicaban a maquinarias, y esto les daba un lugar diferente, o sea, no eran la clase alta, pero tampoco era aquel que trabajaba el campo, ¿sí? Este sector es el que después se va a hacer un mix con los inmigrantes, ¿no? O sea, algunos van a ir a ser obreros, entonces acá vamos a pensar que puede ser que los inmigrantes vengan a poner los rieles del ferrocarril, pero sus hijos acceden a la educación y empiezan como a diferenciarse, ¿sí? Es mi hijo el doctor, que aparece en muchos textos, y la idea de la educación me permite un ascenso social, lo cual era cierto. Con la educación se podía ascender socialmente. ¿Qué cosas, cómo se van a insertar estos sectores? Bueno, en la administración pública de este modelo agroexportador. No están en contra. Ahora, estos van a ser los sectores que después van a pedir. ¿Qué les parece a ustedes que van a pedir después? Si ya tienen un lugar económico. Participación política. Exactamente. Lo mismo que nos había pasado con los criollos en 1810, va a pasar circunstancialmente igual. Y ahí es donde vienen las reformas políticas. México, 1910, Madero. Sí, esto de, ¿se acuerdan? La no reelección de Porfirio Díaz y la posibilidad de votación. Argentina, ¿con quién? Irigoyen. Leisa Peña. Digo, hay como una idea de ir avanzando. En Uruguay, ¿sí? Vamos a tener al batlismo, porque se llama Batlle, el presidente, que va a ser igual, del mismo sector, y Alessandri en Chile, que va a ser similar. Digo, ¿para qué les digo esto? Porque son similares en las épocas, uno un poquito antes, otro un poquito después, pero en líneas generales
llevan lo mismo. Sí, Ariel. Profe, viene del mismo que lloró después de ante Dualde cuando nos dijo que éramos todos chorros, el Battle ese. Es pariente. No es Battle y Ordóñez es el que dice la profe. No, por eso, sí, digo, descendiente, son, imagino, del linaje, digamos, de sí, ese apellido. Sí, hay como una cuestión de linaje en América, ¿no? Esta idea de nosotros queremos ser latinoamericanos con la independencia, pero eso sí, si hubiéramos tenido algunos príncipes no nos hubiera ido tan mal, ¿no? Siempre se pensó en eso, ¿no? Que la idea es nosotros somos, o en la Argentina hay un sector y en América Latina un sector que le encanta la monarquía, ¿no? Porque tienen que ser de jet set, entonces son la monarquía. Acá la gente se puso muy contenta cuando teníamos a alguien que se había casado con el rey de Holanda, ¿no? Entonces como si tuviéramos una princesa, o una reina en realidad ahora. Pero bueno, forma parte de una manera de pensar donde Europa es mejor que el resto. Entonces, si hubiese sido un rey inca, ustedes saben lo que pasó, nadie le dio bolilla porque eso era feo. Ahora, disculpe, profe, digo, yo la otra vez pensaba, hablando con lo de identidad, ¿no? ¿Qué hubiera sido, ¿no, de Argentina? Porque la verdad es que no deja de ser una revolución por problema de identidad, ¿no? Porque empezaron a problematizar el tema cuando le daban categoría de criollo y no de españoles, ¿no? Bueno, después sumado obviamente al tema del rey encarcelado y demás, pero no dejaba de ser que los trataban como de segunda y bueno, si los hubiesen tratado como españoles, yo creo que no sé qué hubiese pasado, ¿no? Es más, vos te acordás que cuando habíamos visto el año pasado Miranda, que él tenía toda una idea de considerarse latinoamericano, terminó preso y muerto. O sea, preso en España porque se lo acusaba de traidor. Primero había estado con Bolívar, él es el que propone la América Unida, ¿se acuerdan que era la Gran Colombia antes que Bolívar? Y sin embargo le fue muy mal porque no era para eso. O sea, nadie quería pensar en eso, en una América Latina unida, ¿no? Y considerarse americano, porque este es el problema. Acá me considero americano, pero soy español americano. Esta era una cuestión, ¿no? Con los criollos. No era lo mismo eso que un gaucho. Entonces había que ponerle nombre a todo. Vieron que hay como clasificaciones étnicas. Si son zambos, mestizos, mulatos, como... A ver, ¿desde cuándo hay que clasificar por el color de piel? Pero eso significaba también que sectores eran los que se consideraban más blancos. Cuanto más blancos eran, más cercanos a las clases más altas. No solamente, ni pensar esto en Brasil, ¿no? En Brasil era aún peor. El ser blanqueado era fundamental. Entonces, es todo un tema ese. Ahora, con esto, como para hacer un panorama general, tenemos a los sectores más altos, a las clases altas de este sistema de Estado oligárquico, unas clases medias que comienzan, sectores urbanos, a formarse a la luz de los modelos agroexportadores, porque surgen ahí, empiezan a necesitarse algunos objetos. Y entonces vamos a tener algunos sectores populares, ¿sí? Que en algunos lugares será clase obrera y otros no, depende la categorización que esté usando. Ustedes saben que es muy difícil categorizar en América Latina, o por lo menos a mí me cuesta bastante, bajo algunos modelos marxistas en algunas épocas, por el tema de, no es tan sencillo pensar que todo es movimiento obrero, o por lo menos a mí me cuesta pensarlo en esta época, donde en realidad eran talleres, ¿sí? Todavía no había una gran industrialización. Los talleres que eran o textiles o algunos, había un sector muy fuerte que eran los que trabajaban en la minería, y esto pasa en Perú, en Ecuador, en Bolivia, donde va a haber un sector que trabaja en la mina y que a su vez, como las minas están alejadas de los centros urbanos, alrededor de esos centros mineros empiezan a establecer ciudades, ¿sí? Entonces, en ese establecimiento de ciudades aparecen sectores de el que vende las mantas, el que tiene un pequeño tallercito, que abastecen a los que viven en las mineras. ¿Se entiende esto? No solamente hay del campo a la ciudad. ¿Cómo? Perdón, se llama el Interland económico. Exactamente.
Pero en línea general nosotros siempre planteamos esta idea de el campo a la ciudad. Acá es centros mineros donde se establecen alrededor de ellos ciudades. Y esas ciudades, sobre todo lo que tiene que ver para abastecerlas, ¿sí? Entonces hay un sector determinado que abastece esto. Y empiezan a ver que suceden dos cosas con estos primeros sectores. No es lo mismo el obrero minero, el que trabaja en la mina, ¿sí?, que el que trabaja en el latifundio. El que trabaja en el latifundio tiene una relación de paternalista con el dueño del territorio en líneas generales, ¿sí? Porque es el padrino, porque es el que le da de comer, de alguna manera, es el que da el trabajo. Hay una idea de, es mi patrón. Ustedes fíjense, solamente la manera de nombrar las cosas también nos da identidad. Si ustedes escuchan a algunas personas al día de hoy que trabajan en el campo, hablan de su patrón. Si es el patrón, es el dueño de alguna manera. No dice mi empleador. Y yo no sé ustedes, pero yo recuerdo cuando era chica, mi abuelo cuando trabajaba en algún lugar decía el patrón. No decía el dueño, el empleador, era el patrón. Porque había como una idea de la manera de nombrar que tenía que ver con, era el que me daba trabajo, entonces era el patrón. Bueno, esto después cambió cuando nosotros decimos mi empleador. O sea, me emplea, no es mi dueño. Digo, es como una transición. Otra de las cosas que me pareció importante es que había dos maneras de sostener que estuvieran tranquilos estos sectores. O el paternalismo o la represión. No había mucha vuelta. O sea, ¿cómo hacer para que estos sectores no pidieran nada? Era, o es paternalista, o sea, o, no sé, es el colono, es el bracero, aquel que se le paga un salario, es el peón asalariado que está en la zona de plantaciones, o en su defecto, los sectores más poderosos van a empezar a ser los mineros asalariados. Empiezan a tener una organización diferente, ¿sí? Porque ese trabajo no lo puede hacer cualquiera. Entonces hay como una, no es solamente sacar el mineral, sino que hay que hacerle un proceso. Entonces comienzan a transformarse incluso desde esos sectores los movimientos obreros más importantes. Y lo que van a hacer estos gobiernos, este Estado oligárquico, lo primero que va a hacer es disciplinarlos, ¿no? Si yo estoy pensando 1917, Revolución Rusa, 1914, Primera Guerra Mundial, los movimientos anarcos sindicalistas y socialistas ya estaban en Europa y los inmigrantes venían con esta ideología, entonces empezaban a organizarse. Y me pareció interesante ver 3 o 4 fechas, nada, después se las paso, pero en 1907 en Chile hacen una masacre en el salitre de Iquique, matan a 1.200 obreros que se sublevan contra los dueños del salitre pidiendo aumento de sueldo. En la Argentina, en 1919, ustedes se acordarán de los talleres Bacena, ¿sí?, donde son asesinados 800 obreros. En 1922, en Guayaquil, en Ecuador, se mata a 1.000 obreros. Ustedes piensen la población de ese momento, lo que significa esta cantidad. En la Patagonia, en 1923, 3.000 obreros son asesinados, entre obreros y campesinos, ¿no? O por lo menos los que estaban a cargo de los campos. Y en 1928, la United Fruit Company, en una huelga de bananeras en Colombia, asesinan a 1.800 obreros. ¿Por qué esto? Porque parece como, a veces los movimientos sociales parece que llegan románticamente a tener derechos, ¿sí? Y no es así, ¿no? Es la lucha de determinados sectores. Estos sectores masacran lisa y llanamente a todo el que se opone, no solamente en la Patagonia, en la Argentina, o en los talleres Bacena, o lo que va a ser la huelga de inquilinos en 1905, digo, no solamente eso.
sino que también se va a ir masacrando a todo aquel que se oponga a sus derechos, ¿no? ¿Cuáles eran los derechos de estos Es una sectores forma de de darle clase ejemplo, alta? ¿no, profe? Se olvida de También. todo. Primero los masacres, después los de Porto. Ustedes imagínense que estaban mandando a Europa en medio de la guerra, o con el surgimiento de los nacionalismos, a muchos de los anarcosindicalistas para que cuando llegaran a Europa los masacraran, porque esto iba a terminar así. No iba a haber mucha posibilidad, ¿sí? Porque muchos habían huido de todo eso, entonces cuando volvían eran o desertores de las fuerzas del ejército, o se habían salvado de la persecución de los sectores judíos, o se habían salvado porque eran, no sé, eran trotskistas y se habían venido con la persecución. Digo, podía pasar de mucho, no venían solamente a trabajar, sino que muchos venían huyendo. Y por otro lado, ¿por qué me parece importante esto de el Estado oligárquico tiene, y me gustaría que les quede más o menos claro, si no les hice mucha vuelta, que lo importante es el modelo económico que va a ser el modelo agro-minero exportador. Este modelo agro-minero exportador se va a desarrollar entre 1870 o 1880 a 1930. Y esto se va a dar en toda América Latina. A partir de este modelo económico, este Estado oligárquico en lo político, ¿sí? A partir de ahí va a haber una serie de cuestiones que se van a dar en lo interno. Lo real es que este modelo económico organiza, aunque nos parezca mentira, América Latina. No es que esté bien, organiza. Estos estados-nación, ¿se acuerdan que habían salido de la independencia? Son organizados a partir de la División Internacional del Trabajo. Cuando a mí me dicen que todo mi mercado va a ser para tal cosa, se pone todo el capital y toda la tierra para esas cosas. Entonces, el eje de este periodo no es un desarrollo interno, sino que es pura y exclusivamente la respuesta a lo que se nos pide desde los mercados centrales. ¿Dudas? ¿Les queda más o menos claro la diferencia? ¿Por qué tenemos un gobierno conservadores en lo político, pero liberales en lo económico? ¿Se acuerdan que la otra vez creo que alguien había preguntado? Entonces digo, queda más o menos claro que es... a ver, ¿qué me dice Cristian? Porque... Sí, por supuesto, Cristian. El tema es que yo tomé solamente los casos que eran paradigmáticos en realidad en América, pero sí hay muchísimos más, por supuesto. ¿Preguntas? No, ¿cómo salimos adelante? No. ¿Por qué? Y yo no sé, yo digo, a veces cuando estudia uno un poco la historia, por ejemplo, de la Argentina, yo me asusto. O sea, sinceramente. Es lo que pasó, o sea, uno no puede asustarse. Lo único que tiene que saber de alguna manera es que, o por lo menos a mí me parece, que también puede ser hacedor de otra historia. Por lo menos es lo que creo yo. O sea, que uno puede ser, puede formar parte de transformaciones o no. Todo dependerá. Cada uno tendrá una vocación para algo, ¿no? Vieron que algunos tendrán alguna vocación política, otros pueden decir no tengo una vocación política, pero puedo transformar las aulas en pensamiento crítico. Si yo laburo con los pibes y les cuento cómo fueron organizadas ciertas cosas, van a aprender que no hay que naturalizar, que no es así porque siempre fue así. Hubo sectores que en un momento estaba todo organizado para determinadas cosas y otros momentos históricos donde se le dieron primero derechos a la clase media para votar y después a los sectores subalternos o a los más pobres o al movimiento obrero. Digo, esto va a depender, yo no sé, esto depende de cada uno, pero por ahí lo importante es que, y lo que más me interesa es que a ustedes les queden claro, como hacíamos el año pasado,
esta idea de grandes procesos que se dan al mismo tiempo en América. ¿Sí? Esto se va a dar, algunos antes, otros después, pero más o menos en el mismo periodo. ¿Por qué se terminan en el 30? ¿Por qué les parece que se terminan en el 30? Porque se cae. Por la crisis y la caída de la bolsa. Se cae el modelo. Ya no me sirve el modelo agroexportador. Y empieza otro modelo que va a terminar con el de sustitución de las importaciones. Entonces. Perdón, y aparece el nacionalismo también, ¿verdad? También. Por eso cambiamos no solamente lo económico, por eso les decía, sino también los modelos políticos. ¿Sí? Se van como cruzando todo el tiempo. Lo político, lo social, los sectores que comienzan a ascender, ¿sí? Y modelos políticos, económicos y sociales. Entonces, ¿preguntas hasta acá? Yo sigo pensando que, menos mal que algunas caras veo, pero me siento como solita. Para lo que duró Porfirio Díaz es un montón de años, ¿no? Como 30 años estuvo. Sí. Ahora, ¿por qué pudo durar eso? ¿No? ¿Por qué te parece? Y me imagino, por lo que estamos hablando, por el poder que tenía y cómo tenía coartada o coaccionada toda la población, digamos, ¿no? En líneas generales, porque además solo manejaba la Ciudad de México. En el resto, por el sufragio calificado, imagino también. Exacto. Y después, los sectores que seguían reclamando, Villa, Zapata, estaban desde ese momento. El campesinado, el problema era cuando lo tocaban. Tiene que ver también con la idea de los indígenas. Tengamos en cuenta, en este periodo, ¿sí? El indígena no es alguien tenido en cuenta como mano de obra, en líneas generales, no es importante. Después le van a sacar las tierras, después van a pedir... Qué lindo que los nenes pasan y le ladran. Y allá le contestan. Ay, Dios. Digo, de alguna manera, también va a cambiar cuando empieza a ser importante el petróleo en México. Y ahí hay otros intereses. ¿Sí? Pero al principio, ni siquiera la reforma agraria se le ocurría. Total, los indios tenían tierras comunales. El tema es cuando después necesitan tener una propiedad. Piense que la Constitución en México es de 1915, 1917, porque hay como procesos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, a mí también lo que se me ocurre, obviamente no estoy hablando de México, ¿no? Pero a veces se me ocurre que en realidad el poder centralizado de un país muchas veces está limitado a porciones muy chiquitas. O sea, una tontería le digo, ¿no? Me contaban a mí cuando era chico, el 70% de Irán es desierto y a nadie le importa. Cuando hablamos de Irán, estamos hablando de ese pedacito. La gente que está en el desierto a veces ni sabe quién corno gobierna. O sea, es como que el país es ese cachito, todo el resto es una especie de país virtual. Entonces no les afecta, pero sin embargo son los que escriben la historia y son los que obviamente visualizamos, ¿no? No, y además, lo que es peor, son los que someten a esos que los dejan que se mueran. Porque de alguna manera esos son como los que nos sirven hasta que alguien los quiere usar como mano de obra. Entonces ahí sí dejan de estar en el desierto y son importantes. Yo no sé si ustedes escucharon, yo todavía escuchaba lo terrible que está pasando en Qatar, que están haciendo los estadios para el Mundial, creo que el Mundial el próximo es en Qatar, y que los tienen como, los traen del resto de la zona y los tienen como esclavos. O sea, viven ahí y no se pueden retirar. Digo, hay como una idea y mueren y no saben, los que están trabajando no tienen idea ni nombre ni apellido, no tienen nada, están trabajando y se mueren aplastados en esas obras o con el COVID y no les importa porque lo único es terminar los estadios. Y está pasando ahora, ¿no? No tienen ni nombre ni existencia. Y gente que sale del desierto por ahí para ir a trabajar porque no tiene cómo comer para sostener a su familia. Entonces, esto sucede. Acá, lo que hay es, para decirlo de alguna manera, en América Latina era
después del caos que había sido, que cada sector, ¿se acuerdan?, se dividía en 1000 pedazos, unitarios, federales, liberales, rojos y blancos, como era en Uruguay. Digo, después de esto había que unificar. Cuando se unifica el Estado, se unifica desde lo político, pero en realidad es lo económico el que le da el marco para sostener esto. Nadie va a negociar con un país que no le pueda responder con alguna ley. Entonces, toda esta economía, de alguna manera, agrominera exportadora, es fundamental para organizar al Estado. Hay alguien que compra lo nuestro y a su vez nos vende todos los productos elaborados. ¿Preguntas? Profe, ¿había mucha competitividad entre los diferentes sectores comerciales de la oligarquía? O sea, el conflicto de intereses de diferentes sectores comerciales, por ejemplo, el minero y el ganadero, ¿traían conflictos dentro de esta oligarquía o era bastante cohesivo, así en general, no yendo muy al detalle? En líneas generales era bastante cohesivo, o sea, estaban como bien diferenciados. Es más, yo le voy a compartir, que lo había dejado, lo distinto que es Brasil. Brasil es diferente y tiene que ver con esto. Sobreviven los sectores absolutamente diferenciados. Entonces, a ver si puedo, que era donde yo había cortado más o menos como para... Acá está el tema, a ver si era uno para atrás o no. No, acá estaba bien. Había dejado en Brasil. En principio es que Brasil, esta es una cosa a tener en cuenta, se declara como independiente en 1889. ¿Se acuerdan que habíamos visto que aquella división que había tenido entre el emperador y el hijo cuando vuelve a Portugal? Bueno, acá en realidad se establece la república, hay un golpe militar y se establece la república en 1891. Y las provincias se van a dividir en estados. ¿Qué es lo importante? Acá empiezan a ser los gobernadores locales los que van a estar unidos a su oligarquía. Y hay como una idea de el poder militar que sostiene esto, porque como son estados, a ver si está por acá el mapa, uno de los problemas es que son estados. Entonces, ¿cómo hago yo para unificar? No como provincias subordinadas a un estado nacional, sino como estados. Lo que sucede en este momento, además teniendo un grave problema, miren la cantidad de puertos que tienen. O sea, no es lo mismo que el resto. Tengo posibilidad de salida de productos por muchos lugares. Esto también hace que sean diferentes. Se va a establecer en Brasil lo que se va a llamar la República Café con Leche. ¿Por qué? Porque en realidad hay como dos sectores. San Pablo, productor de café, y Minas Gerais, productor de leche. Entonces, Minas Gerais, por aquí, y... no lo veo, San Pablo, acá, San Pablo. Estas dos zonas van a repartirse quién va a ser el gobernante en cada momento, ¿sí? Y lo que se hace es, este sistema ellos lo llaman coronelismo, después lo vamos a ver, que es una especie de coroneles que no son coroneles, sino que es la élite, a ellos le llaman coroneles, no es que fueran parte del ejército. ¿Se entiende esto? ¿Cómo es diferente? Acá hay dos regiones que una vez gobierna uno, otra vez gobierna otro, sin pensar, ¿sí? Las regiones del norte que están más relacionadas con las plantaciones de algunos otros productos. Entonces, claro, ahí se establece... apunta a lo que decía Tomás, o sea que había una cohesión entre ellas. Toma la voz, dámela a mí, pero podía estar bien separada, bien diferenciada, pero a la hora de gobernar se entongaban. Siempre y cuando cada uno fuera parte de un solo sector. O sea, no era que yo podía ser un sector que era minero y a su vez ganadero. No, yo me dejaba la ganadería y había otros que se dedicaban a la minería. Sí, formábamos todos un sector que negociábamos, pero no éramos competidores, porque era un sector muy pequeño, no había competidores.
¿sí? Cuando existieron competidores empezaron los problemas. O sea, empezaron las rupturas. En Brasil lo resuelven como estados y no como provincias. Entonces no están sometidos a un poder federal de la misma manera, ¿no? Ustedes vieron lo que pasa hoy en Brasil con el tema de la pandemia o de la vacuna. Cada uno puede decidir por las propias, no tiene por qué aceptar lo que dice Bolsonaro, ¿no? Puede discutírselo porque tienen constituciones diferentes. Bien, preguntas, dudas, comentarios. Yo me acuerdo que lo que decía, digamos, no se pisaban el poncho entre ellos, una cosa así. Tal cual. El tema, digamos, de la minería, tanto sea en Bolivia como el petróleo, hubo varones, inclusive nativos poderosos, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo Antenor Patiño, en Bolivia, El de Bolivia, el del estaño. tuvo edificios en Nueva York. Sí. ¿No? Creo que fue uno de los únicos, porque no conozco otro que haya sido tan poderoso como él. Obviamente asociado a los capitales extranjeros, ¿no? Exacto. Y además, déspota al punto tal de hay imágenes o por lo menos me sorprendió, de alguna estatua en La Paz donde está tirando monedas, porque él se encargaba de tirar monedas. O sea, esto de como el dador de dinero y el resto atrás. O sea, hay como una idea muy perversa de control sobre el resto. Pero fue uno de los varones, ni pensar en lo que van a hacer en Ecuador, ¿sí? En Colombia, en Venezuela, en México mismo nos pasaba hasta que se hace la revolución. Por eso digo, es como la organización a partir de un sistema económico que es el que nos implantan, para tenerlo de alguna manera como idea. No es que nosotros decimos, nosotros vamos, América va a entrar al mundo a partir de una decisión. No, muchachos. A nosotros nos dan este lugar. Cuando nos dan este lugar, cada uno se acomoda en los sectores de élite más fuertes, en función de los productos. Y esas luchas muchas veces son las que son las que terminan siendo algunos sectores exterminando a los caudillos de alguna manera que pretendían otra cosa. Y por eso hemos visto las guerras, ¿se acuerdan? En América Latina, ¿por qué pelearse la guerra de la Triple Alianza? ¿O por qué pelearse Perú, Bolivia, ¿no? Chile? Tenía que ver con esto, ¿no? ¿Quién se quedaba con los recursos? Cosa que antes no estaba pensado así, porque los recursos eran de España y se extraían algunos y otros no. Uno de los graves conflictos que tiene América tiene muchísimos recursos naturales. Entonces, no necesita más que, o sea, para el mercado, lo único que necesitan de América es extraer recursos. Nunca les interesó un desarrollo, porque el desarrollo está en otro lado. Y estos sectores se amparan en eso y siguen sosteniéndolo. Los conflictos van a venir desde determinado momento y en determinado lugar. Entonces vamos a tener en 1930 otro modelo cuando comience el de sustitución de importaciones, con otras características, otro sector en el poder, y después vamos a ver cómo comienzan paralelamente a esto lo que van a ser los distintos movimientos, o sea, el ingreso de Estados Unidos en esto del patio trasero y los movimientos para hacer golpe de Estado cuando no les gustaban determinadas políticas. Digo, se dan en toda América Latina al mismo tiempo. Cuando el que patea el tablero en la geopolítica va a ser en 1959 Cuba, ahí se pudrió todo. Cuando Cuba tiene relación, primero negocia con Estados Unidos, cuando Estados Unidos lo abandona termina yendo a Rusia, pero no es que Fidel, no el Che, pero digo, no es que Fidel quería de movida ser comunista, se entrevista para ver, pero bueno, nada. Nadie quería que le sacaran las tierras a los capitales, especialmente norteamericanos que habían en Cuba. Pero digo, ahí se patea el tablero y ahí empieza otra época, desde el 1 de enero del 59, que es la revolución cuando entra triunfante. A partir de ahí se va a establecer otro tipo de modelo, que va a ser el de la seguridad nacional, y aparece este tema de los gendarmes para cuidar a América del comunismo en este periodo geopolítico. ¿Por qué?
y pensémoslo seriamente, porque tienen miedo que la gente sea comunista, o tiene que ver con el uso de esos recursos que se pierden para otro sector. Profe. Sí. Buenas noches. No, yo en este sentido yo siempre lo pensé de esta misma manera, pero también creo que se suma por ahí un poco al análisis, o por ahí yo lo empecé a sumar al análisis la cuestión de la crisis del petróleo, porque no sé qué relación habrá estrictamente, pero la crisis del petróleo desencadena una crisis económica formidable en Estados Unidos, y es a partir de esa crisis, o sea, lo veo como mucho más relacionado cronológicamente o simultáneamente con la crisis del petróleo del 72, 73, es que la a la crisis dictadura que a la revolución cubana del 79. Es la del 73. Pero la dictadura anterior, la del periodo de Onganía en la Argentina y en América Latina, sí se da, es más, desde el 55 en la Argentina, desde el 64 en Brasil. Digo, estoy pensando antes de la crisis del petróleo. Ahí tiene que ver con el poder del comunismo avanzando sobre América. Esas dictaduras del 60 por Onganía, por ejemplo, no cambia radicalmente el modelo económico, no se mete con la matriz económica. Obviamente no es una matriz redistributiva per se, pero el Estado benefactor y el pleno empleo se sostienen igual, ¿no? O sea, eso va a cambiar después en el 76, o no. Lo que pasa es que se meten con una cuestión ideológica. Es el volver a una sociedad ordenada. O sea, al tema de cómo el comunismo está destruyendo a la sociedad. Entonces se vuelve una sociedad católica, cerrada, militarizada, ¿no? ¿Qué se puede leer? ¿Qué se puede ver? Digo, es más cultural, más allá de todo lo que han hecho, pero digo, hay como una idea de hay que volver al modelo capitalista, occidental y cristiano. Hay un modelo cultural muy fuerte, además de lo económico, por supuesto, pero no es el tema de las fábricas, no es lo mismo. Sí, después hay que exterminar a los comunistas en esa fábrica, porque de hecho el problema de Onganía va a ser el cordobazo, donde ¿cuál era el problema? La intelectualidad de los estudiantes con los sectores obreros que intelectualmente pertenecían a un sector diferente. Digo, no era el obrero menos calificado. Es mano de obra, claro, porque son las industrias automotrices en líneas generales, son las más fuertes. Esto es lo que genera también otra cuestión. Pero ahí hay el problema, es el tema del comunismo en ese momento. Sí, Ariel, no sé qué ibas a decir y te corté, perdóname. No, digo, después de la crisis del petróleo, la década del 70 es conocida como de los petrodólares, que tiene un boom de nuevo, por eso por ahí después vinieron dictaduras mucho más fuertes, ¿no? Y ya de persecución y de matanza, digamos, ideológica. Y la plata dulce. Digo, después vino el tema donde el dinero, debido a eso, daba vuelta por todos lados y los valores eran diferentes. Pero bueno, no digo que América no haya podido, o los países no hayan tenido capacidad para oponerse. En todos los países ha habido movimientos en contra de estas organizaciones, digo, de estos esquemas, lo cual implica que se pueden cambiar. Y también es cierto que muchos teóricos políticos al día de hoy dicen que la única manera de poder cambiar algunas estructuras es con una América, pensando casi, si quiero pensar en Miranda o en Bolívar, una América que pueda hacer resistencia frente a otros sectores. Digo, esto era en algún momento el Mercosur frente a la Unión Europea o frente a otros sectores. Digo, no es lo mismo negociar uno que más, pero no por la cantidad, sino por los recursos que tenemos. Entonces, si voy a negociar teniendo recursos, negocio de distinta manera. Por supuesto que esto es un futuro incierto, no tenemos la menor idea cómo puede suceder. De la misma manera que hay sectores conservadores de los que serían parte de estas oligarquías que también se unen en América para evitar esto. Entonces tenemos
un movimiento muy fuerte, que prácticamente ya no existe, pero que fue el movimiento de, si mal no recuerdo, era el de Puebla, ¿no? El de Puebla no, era el de Puebla que estaban, no me acuerdo si era el de Puebla, no, el de Puebla no es, el que se juntaban que eran los grupos neoliberales, porque después el tema que tenemos en el medio es el neoliberal, el de Lima, ahí está, no me salía, gracias, el tema de Lima. Y si no, piensen que no pudo asumir el presidente todavía en Perú. Al día de hoy no fue proclamado presidente. ¿Cuánto hace que terminaron las elecciones? Hace para un mes. Y no pudo ser proclamado presidente. Bueno, entonces esto también es otra forma otra manera que no estábamos acostumbrados, que es el no reconocimiento del voto popular. Hasta ahora el sistema aceptaba que el que ganaba, podían tener diferencias, pero se quedaba con el gobierno, digo, en una elección. Ahora empiezan a haber discusiones sobre eso que antes no se daban dentro del sistema. Como pasó en Estados Unidos, profe, con Trump. Exactamente, nunca se había discutido el que gana, gana, o sea, se creía en la voluntad popular. Bueno, ahora se discute y aparecen las cuestiones de fraudes o de no aceptación, lo que fuere. Pero esto no era algo natural. Antes podían ganar o perder. Frente a el que ganaba y no me gustaba, podía haber sectores de la sociedad civil que apoyaran a los golpes de Estado, ¿no? Porque también es cierto que tiene que ver con determinados también modelos económicos y sociales y políticos. Bueno, preguntas hasta acá. Me fui de tema, perdón. No, yo digo que capaz se puede hablar más de una oligarquía, de una plutocracia, ¿no? Porque, digamos, no sé si conoce lo del club de Bilderberg, este club que se junta todos los años. Bueno, ellos manejan básicamente el mundo y no hace falta que estén en un cargo político. Digamos, con las multinacionales y demás se maneja, digamos, de una manera más efectiva, sin necesidad de exponerse. Salvo algún payaso como Trump, que creo que no es un exponente, más que nada es un mafioso que llegó ahí, con artilugios del padre y demás, pero creo que se maneja más que nada con eso, con el club de Bilderberg, que la Argentina tiene su pequeño club, que es el del Yao Yao, que también viaja todos los años y se reúne en Bilderberg, pero creo que viene más por ese lado que por una oligarquía. Creo que es un término que quedó un poco viejo, oligarquía. Por eso digo, el de la oligarquía que yo estoy planteando es de esta etapa, ¿no? 1880-1930. Hoy ya no necesito estados. O sea, con la globalización no. Pero sin embargo, tampoco lo sabemos, los movimientos neoliberales sí quieren estar en el gobierno. Que tiene que ver, entre otras cosas, para privatizar los bienes del Estado. Digo, sobre todo en aquellos estados donde están a cargo de los recursos. Porque el problema es, si yo tengo un gobierno neoliberal, necesito los recursos. Ahora, si los recursos fueron estatizados en épocas anteriores, necesito las privatizaciones de esos recursos. Digo, es cierto, se manejan, y este sector que vos decís, este club, es así, pero se manejan así, de privatizaciones. Ahora, es todo tan raro que en el mundo occidental, en Europa se está volviendo a pensar en el Estado después de la pandemia, en centralizar recursos por parte del Estado. Sí, porque cuando no tenían a quién comprarle, aquellos países que no hay un Estado fuerte, fue un problema. Entonces Alemania está revisando, igual que Gran Bretaña, el tema de la estatización de algunos sectores, ¿no? Porque si llegara a pasar otra vez esto, y alguien no me vende, no sé, la vacuna, porque es un laboratorio privado, estoy en un problema. No sé si se entiende. Esto se está como redefiniendo porque hay otro mundo después de la pandemia, donde en estado fuerte puede resolver algunas cosas, otras cosas no. Y los sectores solos no salen a comprar por ahí lo que se necesita, o el tema del alimento. Digo, hay un tema a discutir, no sabemos cómo va a terminar esto, pero sí que hay un reacomodamiento. Ustedes piensen que, ¿se acuerdan que en Europa a principios, fines del año pasado, no, del anteaño había pasado lo del Blitz, donde se separaba Gran Bretaña de la comunidad, bueno, y salía del euro, ¿no? Volvía a la libra, y esto quedó como todo más o menos quietito, porque necesita del resto. Una cosa es que yo
antes de la pandemia, digo, me manejo solo. Y otra cosa es después, durante la pandemia, necesito recursos de otro lado y no tengo a quién comprárselos. Pero bueno, esto sí entiendo, por eso decía que este concepto de oligarquía está relacionado a este periodo histórico, ¿sí? Como Estado oligárquico. Después hay, y las clases de élite, para decirlo de alguna manera. Después pasa a ser el concepto de oligarquía diferente en la década del 50, entre el 40 y el 50 hay otro concepto de oligarquía, y hoy el concepto de oligarquía puede ser diferente, digo. Hay maneras de leerlo distinto, por eso yo decía, es un Estado oligárquico, ¿no? Donde este sector es el que maneja todo, pero dentro de esta estructura de la División Internacional del Trabajo, ¿sí? Pero oligarquía igual siempre significa lo mismo, el gobierno de unos pocos privilegiados. Digo, a mí me parece que queda un poco perimido, coincido en algún punto con Rodrigo, queda algo perimido el término, no porque no existan sectores privilegiados, que claramente existen, y no porque no definan políticas, pero sí creo que lo que ha pasado es que quizás en algunos lugares, no es algo generalizado, pero el Estado como que ha ido por un carril diferente, como que ya no responde necesariamente a los intereses económicos el 100% de las veces, sino que también en cierta medida hay una clase política, entre comillas, que puede o no representar intereses populares. Me parece que eso es un cambio de sentido en algún momento, que se da en algunos lugares y que merece cierta atención. Digo que por eso quizás el término oligarquía no suena perimido, no suena algo diacrónico, digamos. No, además, ¿cuál es el otro problema? El concepto de oligarquía hoy, no importa dónde esté, antes era el sector que tenía, la clase que tenía el dinero, y ahora la puede tener en cualquier lado. Entonces ya no es el dueño de campos. Ya no tengo que tener latifundio, con tener el dinero en las Bahamas ya está. Digo, esto también, y ya no importa a qué clase pertenezco. Si yo hice buenos negocios económicamente y pude comprar un montón de cosas, ya no hay un tema de clase, se maneja por otros cánones, pero tiene que ver con el neoliberalismo y otras cuestiones que pasan por otro lugar. Acá era como el surgimiento y la primera organización, ¿sí? Sí, y después sí hay. La hablábamos la otra vuelta, no recuerdo si eran en su clase, pero sigamos estrictamente a la teoría de clases. El CEO de Disney Latinoamérica es un obrero explotado, digo, y es el más explotado quizá, porque en definitiva, por más que gane, no es dueño ni de los medios de producción, vende su fuerza de trabajo, está bien, a un precio demencial para lo que son los salarios de un obrero en una fábrica, pero en definitiva está vendiendo su fuerza de trabajo, no es dueño de los medios de producción, no es dueño de la marca, no es dueño de nada, sin embargo es multimillonario. Bueno, es lo mismo que nos puede pasar con todo lo que tiene que ver con todo lo de los medios estos como Google, como Facebook. Digo, ¿qué producen? ¿Cuánta gente necesito para eso? Y sin embargo manejo, los señores Google maneja fortuna. Digo, ¿y cuántos trabajan para eso? Es bastante difícil de comprender. Entonces, ¿y qué son? ¿De qué elite? No importa nada, es el mundo del dinero y mañana dividirán la empresa y comprarán otra cosa. Digo, es muy difícil. El dinero no está puesto ahora en los recursos naturales, que era los que en este momento era donde estaba puesto el dinero. O sea, el dinero era frente a este recurso y tanta cantidad de oro. Entonces, vendo y compro y tengo esto. Con la globalización y con el neoliberalismo ya no existe ni una cosa ni la otra. Igual queda un poco vetusto seguir ajustando la teoría económica al marxismo, ¿no? O sea, tratar de hacer que encaje dentro de la teoría marxista, si pertenece o no a una clase, a otra, si es proletario, si es burgués, creo que queda medio, ¿no? Yo no me animaría a decir eso personalmente, ¿no? Después de haber tenido
3 materias de Marx en la facultad, o sea, teoría marxista en 3 materias de teoría política, no se me ocurriría ponerlo en ese tema de lo vetusto. El tema es que hay es difícil, depende de donde yo lo lea, porque el mismo criterio yo tendría que decir que ya el capitalismo y Adam Smith quedó fuera de tiempo y espacio. Y quedó fuera de tiempo y espacio, porque de hecho Adam Smith proponía, por ejemplo, que haya subvenciones a lo que eran los puertos, a las importaciones, y eso nadie lo dice. O sea, cuando leen a Adam Smith lo hacen de una forma bastante light, digamos, sobrepasando la verdadera teoría de Adam Smith. O sea, el tipo también tenía un perfil keynesiano en algún punto. Y Marx desconocía de tajo la creación de una clase media, creía que las clases medias se iban a romper y que iban a volverse burguesas o iban a desaparecer y convertirse en proletarias. Y después Bersey, que es el alemán, dice, bueno, no, el social, y ahí, bueno, ya ahí como que el marxismo queda, y estamos hablando del principio del siglo XX. Lo que pasa es que es muy difícil, te digo, insisto, no podría, no tengo la capacidad para poder decir que una teoría no corresponde más. Digo de seguir ajustándola a la actualidad, ¿no? Creo que ya creo que estamos en una clase media mundial, hay una clase media mundial, y ya eso rompe con todo lo que propone el marxismo. O sea, el marxismo decía que directamente no se iba a dar. Yo tengo mis dudas de la existencia de una clase media mundial, porque en realidad yo soy una clase media siempre y cuando alguien me contrate. Si a mí no me contratan, me quedo sin trabajo. Digo, personalmente, yo tengo un contrabajo, más allá que tengo una formación y demás, porque a mí me contrató, que es, en este caso el Estado. Ahora, si me llegan a despedir, dejo de ser la clase media y paso, o sea, digo, por eso digo, esto es discutible. Entonces es proempresa. Perdón, Ariel. Que entonces es proempresa. ¿Cómo proempresa? No entendí. Y alguien la tiene que contratar. Claro, digo, pero tengo que conseguir otro, ¿no? Dejo de ser la clase, porque como clase no tengo, o sea, no tengo ni mi fuerza de trabajo en este momento. Sí, no, yo lo que pienso, igual que Rodri, que me parece que a Marx no sé, la idea, el empresario, que es el que utiliza los 3 factores que tenía Marx, que era tierra, trabajo y capital. Digo, el empresario utiliza esto, digo, alquila el galpón, paga salarios y usa capital y paga interés. La idea del empresario es algo que se le escapó, digamos, que es una fuerza productiva nueva, distinta a la que, bueno, obviamente era el siglo XIX, ¿no? Igual el problema, por ahí la discusión sería o no, porque después, por supuesto, de Marx viene Gramsci, digo, hay una serie de autores que modifican un montón de cosas, pero la realidad es que están hablando de un sistema capitalista. Hasta ahora se está hablando de un sistema capitalista. Perdón, hay una cosa que yo los escucho y yo lo escuché de Raetich cuando la había cursado. El capitalismo se renueva, siempre se renueva. Antes era los recursos humanos, como vos decías, el patrón oro, el dólar. Hoy en día estamos hablando de los bitcoins. Uno no sabe qué corno es, pero mucha gente invierte en bitcoin. No sé cómo hacen, muchos ganan o no, pero digamos, es eso, el capitalismo siempre se va renovando. Para mal. Hay algunos teóricos que dicen que en realidad, algunos dicen que se renueva el capitalismo, que es como una hidra al cual le van cortando las víboras, vieron, de la cabeza y surgen otras, y otros dicen que la globalización es como la superación del capitalismo. Hay como autores, ¿no? Algunos dicen que la globalización estaría como fuera del sistema capitalista porque es como superadora. En realidad no tengo ni idea cuál es la realidad. Pero digo, pero es así, el tema es que estamos en el sistema capitalista. Y algunas cosas siguen funcionando más o menos lo mismo, ¿no? Pero bueno, nada, esto es para que... Bueno, Alexis siempre tiene que decir algo como para... Es como los chicos, ¿vieron? Tiene que saludar con algo. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna cosa más? ¿Se entendió por dónde vamos? Sí, Agustín. No, nada, sé que no, que se entendió bastante bien. Bueno. Yo les voy a pasar un texto,
Sí, le voy a pasar esto, por eso digo, había hecho el PowerPoint, pero me parecía más importante hacer como un relato más grande. Les voy a pasar un texto que habla sobre este periodo de la oligarquía y les voy a mandar el trabajo que van a tener que hacer para este primer cuatrimestre. Y que el trabajo va a consistir similar a lo que hicimos el año pasado, que va a ser que ustedes hagan... Sí. Una síntesis. Exactamente. Un recorrido, ¿sí? Una síntesis escrita de lo que vimos, de los temas que vimos desde que empezamos, ¿sí? Con un recorrido de lo que hicimos a partir de lo que vimos y las lecturas. Digo, no hay tanto, pero como para que hagamos como una síntesis de este primer periodo. Y la fecha de entrega, después se los dejo, pero la fecha de entrega va a ser ¿dónde lo había anotado para no perderme? El 16 de julio. Digo, por eso se los doy con 10 días. ¿Sí? Que es una síntesis de lo que tienen, si mal no recuerdo, deben tener 3 textos. No más que eso, porque deben tener... Mañana usted lo va a subir entonces. El trabajo. Mañana usted lo va a subir el trabajo a la clase. Sí, les voy a subir en la parte, en el tablón para decirle cómo es, y le voy a agregar este texto. Y bueno, dale, Leila, no hay problema. Ahora me avisan que te fuiste cuando tome lista, porque hay gente que tiene que irse a la otra materia. Pero bueno, yo se los subo para que lo tengan. Y la semana que viene, cualquier cosa, si hay dudas, trabajamos con alguno de los temas que puede haber alguna duda, ¿sí? Les tomo lista, sí. Alzogaray. Estaba, me parece, ¿no?